Señores, yo me voy a poner, buenas tardes. Estamos aquí presencial después de un mes y pico por COVID en mi casa, después Capul, ustedes lo saben porque estábamos por Zoom, etcétera. Y tuvimos el viaje de la semana pasada a Estados Unidos, a donde les conté que RSC Media, Antonio Espallá, Monse, su esposa, yo siempre pongo a Monse porque son ellos, RSC Media. Entonces viajamos allá, sol de la mañana, para, entre otras cosas, además de hablar con Eligio Jaques, que es una bellísima persona, nuestro cónsul allá. Eligio, un beso desde aquí. Y con unos representantes del Congreso norteamericano que también pudimos hacer el programa con ellos. También estaba mostrarnos, como les dije ayer, lo que está haciendo el señor coreano, un coreano norteamericano, Wu, con nuestro queridísimo líder de RCC Media, Antonio Espallá. Allá en Washington High, es un hotel de 220 habitaciones, donde va a estar Jalao, el restaurante Jalao va para Washington High, donde va Jet Set, la discoteca, para Washington High, en este hotel también, donde va a haber alquiler de oficina. ¿Y por qué Washington High? Porque ahí están los dominicanos, principalmente. Entonces, darle fuerza a Washington High. Aquello es una belleza. Entonces, hicimos el programa desde allá, ustedes pueden haberlo visto. La semana pasada estuvimos allá, precioso todo aquello. Quiere decir que los volvemos a felicitar, porque es un aporte, no solamente a la ciudad de Nueva York, sino a Washington, donde hay tantos dominicanos ubicados. Esta tarde nosotros vamos a conversar con el doctor Eddie Olivares, que ya está aquí con nosotros. Eddie, muchas gracias. No me voy a quitar la mascarilla, porque están subiendo los COVID, el COVID está subiendo. Ahí está diciendo el colegio médico que hay que comenzar de nuevo toda la campaña de protección. Léanlo esta tarde, porque es que está subiendo otra vez la incidencia del COVID. En Estados Unidos también, ¿eh? Sí. Dice que no está dando tanta muerte, pero está subiendo. Sí, sí. Entonces, prefiero venir así para darle el ejemplo a ustedes. Vacúnese, póngase mascarilla, cuídese. Ok, por favor. Mire, en casa hemos tenido una situación muy delicada con mi esposo, con Capul, muy delicada. Ahí está, y fue por el COVID. Yo salí, a mí, como si no hubiera fallado nada, pero Capul... La defensa suya alta, pero ese mensaje que, bueno, y contentísimo de estar aquí en mi casa, entonces, y aprovechar para reforzar el mensaje de doña Consuelo, que siempre está a la vanguardia en las cosas importantes para el pueblo dominicano, y eso que ha hecho hoy es un mensaje que deberíamos enviar todos, para que ella está perfectamente bien, pero esa mascarilla es enviando un mensaje de que no podemos descuidarnos, así es que por favor, ok, para que usted, déjame ponerme la mascarilla y se puede proteger. Eddie, tú me vas a permitir, porque esto se ha puesto, nosotros vamos a hablar, porque vi unas declaraciones tuyas muy importantes, y hoy precisamente la prensa habla de que el activismo político sigue firme pese a la prohibición que la Junta hizo de que no se podía comenzar la campaña, la pre-campaña electoral, que sí se ha comenzado, que sí se están violando las reglas. Entonces yo quiero que tú me lo expliques, porque una de las que está más perdida en eso, ya yo no sé si sí o si no. Y quiero que tú me hables de eso. Pero también leí que tú decías que a la Junta se le está haciendo tarde. Y yo quiero que tú me digas también, ¿en qué se le está haciendo tarde a la Junta? Que tú me expliques eso. Y después hablamos de política, por supuesto. Pero permítanme, esto se hizo viral, a el Chino Joa, como lo conocemos nosotros, a Chino,
al chino Joa, Emilio Joa, José Emilio Joa, de San Francisco de Macorís, como si fuera un hermano de mi marido de Capul, que es de San Francisco de Macorís también. ¿Y quién no conoce al chino Joa? La personalidad que es el chino Joa, una institución nacional. Entonces el chino grabó esto con respecto a aquellas muchachitas, que ya todo el mundo sabe lo que hicieron, que lo que han hecho es simplemente dejarlas a que terminen de que el año escolar en su casa. Pero yo creo que la familia debería ser llamada, por lo menos, para ver qué tiene esas familias de esas niñas en la cabeza, para que esas niñas sean capaces de llegar a hacer lo que han hecho. Claro, yo le voy a decir una cosa. Nosotros, los medios de comunicación, tú sabes que hay una encíclica de la Iglesia de hace unos cuantos años, cuando yo me gradué de comunicación social, en mi tesis de grado yo utilicé esa encíclica de la Iglesia sobre los medios de comunicación. ¿Qué establecía? Estoy hablando de 10 años atrás, 15 años atrás. Que ni la familia ni la escuela eran ya los factores fundamentales de la socialización de los individuos, de los jóvenes, de la socialización, es decir, ni la familia ni la escuela, que eran los medios de comunicación, lo que más ejercían influencia en la educación de los muchachos, sí, de los muchachos y muchachos de la familia. Los medios de comunicación. Y tú sabes lo que nosotros tenemos aquí y allá y acullá. Tú estás urbano, tú estás dembow, tú estás porquería, tú estás, etcétera. No voy a decir más nada. Entonces José Emilio Joa hizo un video que se ha hecho viral, que yo quiero compartirlo y darle las gracias al chino Joa por haber grabado eso. Adelante, por favor. Señores, buenas tardes. Mi nombre es José Emilio Joa, cantante, arquitecto, padre de familia. Mi preocupación llega a un extremo porque lo que estoy viendo con la música urbana y sus intérpretes merece que cada quien en su casa exponga lo que tiene que decir, que tienen que parar esto. Nuestros nietos, ya nuestros hijos no son personas pequeñas. Yo tengo 74 años. Mis nietos son los que están absorbiendo toda la vulgaridad, la rastrería, el mal gusto, el mal comportamiento. Están llevándose de influencia. Por favor, yo necesito saber que tiene que haber algún departamento de control para esto. A mí me asquea, me da vergüenza realmente lo que estamos haciendo en este país. Por favor, artistas, personas que tengan familia y que tengan dignidad, únanse a esto. Tal vez nos escuchan y le ponen un control a toda esta rastrería. A mí me duele. Mis hijos, mis nietos, mis amigos, sus hijos, la sociedad entera. Por favor, hagamos algo, porque está yendo ya tarde. Por favor, se lo pido de corazón. Muy bien, muy bien. Yo Dios pienso, mío, ¿verdad, Eddie? sí, es un mensaje dramático, Claro. de una de las figuras emblemáticas de San Francisco de Macorís y del país, país. uno de los grandes cantantes, Así músicos del país. Yo pienso que ese mensaje debe hacernos reflexionar a todos. La situación en lo que tiene que ver con nuestros niños, que significan el mañana, pero el mañana en lo positivo y lo negativo. Así es. Que podamos inculcarle o permitir que otros le inculquen en esta edad.
Y desde la escuela, un mensaje como ese es lamentable y muy preocupante. Muy preocupante. Cuando yo era fiscal de la provincia de Santo Domingo, para que usted vea cómo influye la formación de los niños y jóvenes, yo advertía, porque trabajé mucho lo que tenía que ver con la delincuencia juvenil, usted Sí, recuerda, sí. y en el programa suyo muchas veces Ay, sí mismo. hicimos entrevistas sobre este tema, este fenómeno, y yo advertía que los miembros del crimen organizado del futuro, eso era en el año 2002 aproximadamente, eran esos niños jovencitos que estaban en las bandas juveniles, Ay. naciones de ese tiempo, y que la seguridad ciudadana iba a estar afectada en el futuro como consecuencia de esos niños jovencitos que estaban siendo entrenados por el mismo narcotráfico para que fueran en el futuro los que trabajaran el tema del crimen organizado con todo lo que implica y de todo lo que al final iba a afectar la tranquilidad de la ciudadanía. Eso ha pasado. Sí, así es. Entonces, hay que prestarle atención Dios a la mío. juventud, a los niños. Yo recuerdo que tuvimos en ese momento un caso de un niño de 12 años que había participado ya en 3 o 4 muertes. Ay. Y entonces, Dios mío. yo llamé la atención muchas veces sobre la consecuencia futura de eso. Yo creo que este mensaje del Chino Joa debe llamarnos a todos a la reflexión, Sí. al liderazgo político. Así mismo. Más allá de coyuntura, de simpatías electorales, pensar en la nación, Así mismo. a la sociedad, a todos, para tratar de construir un futuro mejor para el país, porque el futuro, la siembra del futuro está en los niños, Así en nuestros es. niños. Muy bien. Eddie, está el caso esta tarde también lamentable desde esta mañana del asesinato. Dicen que fue, parece que algo mandado a hacer del abogado de Santiago Basilio Guzmán, ultimado en Santiago, que es un sicariato, que si es, que si no es, pero el caso es que el caso es que la situación está planteada y nosotros aquí en la capital como esperando que nos digan desde Santiago que por dónde va aquello. ¿Ok? Pero muy lamentable esta situación. Sí. Y el Colegio Médico Dominicano, que se retomen las medidas para proteger la población con el COVID que está subiendo, ya lo dije. Eddie, se le hace tarde a la Junta Central Electoral, ¿para qué? Bueno, en ese caso hablábamos de la reforma de las leyes 3318 de partidos políticos Sí. y la 1519 del régimen electoral, Sí, que como todos sabemos necesitan de una reforma. sí, Producto de que cuando se aprobaron se hizo como siempre de una manera improvisada, ay Dios. en un tiempo inoportuno, porque era ya en el caso de la ley de partidos en medio de la precampaña Sí. y de la ley electoral ya en la campaña electoral. Entonces, en ese ambiente lo que priman son los intereses de los líderes y los partidos. Entonces, no se hace en un ambiente adecuado, Distendido, adecuado. y Exacto. esa es la situación. La reforma que se vaya a hacer ahora debe ser en ese ambiente, ya debió haber sido hecha. Ya, pero ¿cuál sería esa reforma? Dime algunos de los puntos que se necesitan. No, hay varios que el Constitucional declaró inconstitucionales, varios puntos importantes, entre ellos el que tenía que ver con el hecho de que un precandidato, después de haber perdido en Sí. su partido, El transfugismo. el transfugismo, ellos le Sí. decían, yo le
llamado transfugismo de candidaturas. Entonces, que pasara entonces a ser candidato en otro partido. Sí. Sin lugar a duda, eso afecta el funcionamiento de la democracia y de los procesos electorales y de los procesos internos de los partidos políticos y a los mismos partidos. Entonces, esa sentencia fue sobre la base de que la ley no establecía de una manera clara. Para no explicarlo todo porque requeriría más tiempo, ese tipo de impedimento. Entonces, eso hay ahora que corregirlo en la ley. Están planteamientos en relación con el financiamiento público, que en el proyecto de la Junta Central Electoral está planteado para que la distribución del financiamiento público se haga de una manera distinta, de modo que plantea la Junta que sea en base a la cantidad de votos obtenidos por el partido y que en el caso de una especie de piso para los partidos que no hayan obtenido la cantidad de votos. Se parte de un financiamiento para los partidos y luego el 80%, el 70% de ese financiamiento sobre la base de los votos obtenidos. Entre otros detalles que después en otro programa o sea, mencionaremos. Y nada de esto se ha arreglado. El tema, bueno, está la propuesta, al principio la propuesta de la Junta, que ya afortunadamente fue depositada en el Congreso Nacional, donde debió hacerse desde el principio, y no llevarla a una mesa a través del Consejo Económico y Social en la propia Junta Central Electoral. Pero fue un error. Un error porque, Eddie, escúcheme, doctor, Eddie, es que todos lo quieren llevar a participación ciudadana, a la mesa de discusión, y entonces ahí se vuelve todo un tollo. Sí, es que no debió. Porque que no además, debió. Eso no está establecido a dónde tiene que discutirse. Sí, además en el Congreso. En el Congreso. Y en ese caso... ¿Qué mesa ni qué mesa? No, porque en ese caso se trata de dos leyes que son del interés especial de los partidos políticos. Quienes tienen diputados y senadores son los partidos políticos, sobre todo los principales partidos, el liderazgo. Y entonces se hace una consulta con otros sectores y se somete y se aprueba. Entonces eso, al mandarlo innecesariamente al Consejo Económico y Social, donde está bien que vayan otras leyes que sí requieren de que participen en el debate, más amplitud, la sociedad, los sectores, pero en este caso no era necesario, se perdió un gran tiempo y ya estamos en el mes de junio, casi al finalizar. En consecuencia, cuando finalice la actual legislatura, si no se aprueban estas dos reformas, entonces será tarde porque volveremos a hacerlo en medio del proceso electoral y lo aconsejable sería entonces no hacerlo. Si no se aprueba en la actual legislatura, no hacerlo. Ya afortunadamente otro tema que era importante, a propósito de la pregunta como usted la formuló, en razón de la mesa que se instaló en la Junta, yo pienso que distrajo de alguna manera a la Junta en ese tema. Y yo lo había advertido, que la Junta debía concentrarse ya en la preparación del próximo proceso electoral que empieza precisamente con las primarias y convenciones para elegir los cargos de elección popular. La principal función de los partidos políticos es presentarle al electorado los candidatos a los cargos de elección popular. Entonces, eso tiene que ser también transparente, bien realizado. La Junta tiene la función de fiscalizar, organizar esos procesos, porque los partidos mismos hay entendido que conviene que lo haga la Junta como tercero imparcial. En ese sentido, la Junta, ya hace algunas semanas que remitió al Congreso Nacional, ya debe concentrarse exclusivamente en el montaje del proceso, debe presentarle a los partidos políticos y al país el cronograma de cara a las próximas elecciones. ¿Por qué, doña Consuelo?
porque el cronograma electoral es el reloj de la Junta Central Electoral. Claro. Es una especie de reloj suizo en el que hay plazos establecidos en base a la ley Sí. de partido para el proceso, los procesos de convención, la ley electoral y el plazo supremo, Sí. que es los plazos de los días de las elecciones, Sí. de la municipal, el tercer domingo del mes de febrero, de las congresuales, el tercero del mes de mayo, y entonces ese cronograma debe cumplirse como un reloj suizo, los plazos establecidos por la propia Junta, Sí. para que entonces lleguemos a las elecciones con todo listo para solo esperar el voto de los ciudadanos. Entonces, en eso no podemos, el órgano no puede descuidarse y tiene que concentrarse ya en ese tema y dejar que los partidos políticos sean los que se encarguen del tema de la reforma, que deben hacerlo ya. Sí. Ay, Dios mío, yo como que me pongo nerviosa. Eddie, ¿usted sería partidario de que se vuelvan a unificar las elecciones? ¿O que se quede así con estas diferencias de Mire, fechas? el modelo que funcionó muy bien, pero aquí la gente, las cosas que funcionan bien también la cambia, porque la idea es la moda. Sí. A alguien se le ocurrió, te recuerda, a mucha gente y empresarios Sí. que estaban equivocados en eso, se les ocurrió decir que la razón por la que había campaña aquí todo el año, todo el tiempo y los 4 años, era porque las elecciones se celebraban cada 2 años, separadas. Sí. Recuerde la separación de las elecciones congresuales y municipales, Sí, sí. que se celebraban a mitad de año, Sí. de cuatrenio, cada 2 años. Sí, sí. Y las elecciones presidenciales, exclusivamente presidenciales, que se celebraban entonces en el mes de mayo, cada 4 años, pero separado por 2 años. Entonces, ese modelo, que fue el modelo del 94, fue una propuesta de Peña en el pacto que se hizo por la democracia. Sí. Eso funcionó muy bien y permitía que cada 2 años se le pasara factura al partido que estaba Sí. en el gobierno, Sí. al que había ganado la alcaldía, a los legisladores se le pasaba factura cada 2 años. Entonces tenían que hacer un mayor esfuerzo por la comunidad y los alcaldes y los gobiernos, los presidentes. Tenían que resolverle cosas a la comunidad. Y eso fue lo que empezó, lo que ayudó a la solución de los principales problemas de pueblos que en 50 años no le habían echado ni siquiera caliche a una calle y la resolvían. De pueblos que no habían tenido más agua que la del Rito o la que le llevaban los camiones y le pusieron acueducto. Que venían, claro, le hacían el entonces acueducto. eso dio resultado. Además que separaba las elecciones del presidente, Sí. que arrastra siempre a los Sí, otros sí. en la simpatía Es cierto. y todo eso, pero se le ocurrió que la razón por la que había campaña todo el tiempo era por eso. Sí. Y cuando se iba a hacer la reforma del 10 del presidente Fernández, que en principio también coincidía con eso que yo había dicho, porque lo habíamos hablado y todo, pero después, como la ola era que esa era la razón de que hubiera campaña todos los días, se sumaron los partidos, los líderes políticos, se sumó todo el mundo. En la Junta, el único que defendí que se mantuviera igual fui yo. Entonces, y cuando fuimos al Congreso Nacional, a la reunión de la Comisión Conjunta de Senadores y Diputados, yo se lo advertí en el Senado, está ahí, se lo advertí que era un error y que no debía cambiarse. Bueno, se cambió. Y eso ha generado muchas dificultades. Yo pienso que, porque fue absurdo separarla con apenas 3 meses. Sí. Lo menos que se separan unas elecciones en cualquier lugar, lo mínimo son 6 meses, porque hay que preparar ese proceso. Entonces ahora usted sale
de las municipales inmediatamente para las presidenciales. Y hay una serie de actividades que tiene que hacer la Junta y el Tribunal Superior, conocer impugnaciones y todo eso, que hace que sea una locura ese proceso y que se cometan errores. En ese sentido, yo pienso que si se separan debería ser para volver a cada 2 años, como se hace en los Estados Unidos, en todos los países desarrollados, porque al final se demostró que aquí hay campaña política permanente, no por el pueblo solamente, sino por el liderazgo. Sí. Yo recuerdo que en el 2012, cuando el presidente Fernández salió del poder, no digo que fuera él, su gente, ya en la 27 de febrero en las principales carreteras habían vallas donde aparecía el regreso. El día después de Danilo juramentarse, ya aparecía el regreso. Pero no es Leonel Fernández solo. Entonces, eso no puede ser. Hay que controlar. ¿Por qué que a veces como que nos apresuramos tanto con la ley y que esta sí es y siempre unos baches? No, tenemos que revisarlo que don todo. Luis Jiménez de Azúa, el gran penalista español, pero universal, que vivió aquí, vino a propósito de la Guerra Civil Española, en su tránsito, me parece que hacia Nueva York, estuvo aquí un tiempo y asesoró en la dictadura, pero él no era, él era un hombre progresista. Sí, bueno, le tocó pasar por aquí y se fue. Y él decía que aquí habían tantas leyes que se podía llegar a Higüey, desde la capital a Higüey, colocando cada página de leyes. La verdad es que es otro de los temas. Es calidad y realidad en su aplicación de las leyes. Pero bueno, todo aquí se resuelve con una ley. Con una ley. Y entonces siempre está como mal, que no se aplica y está mal hecha. Y que no respeta a nadie. Ay, Dios mío. Entonces, ahora que hablamos de respeto, dice la prensa hoy que sigue el activismo político. Dice, hay gente, por ejemplo, esta mañana en Sol decía Julio Martínez Pozo y después decía la misma María Elena. No, pero aquí no se están violando las disposiciones de la Junta de que no se puede comenzar con el activismo, porque la reunión que hizo el PRM es una reunión interna de sus autoridades. El PLD está haciendo sus reuniones internas. Los que están más moviéndose, la Fuerza del Pueblo, también. O sea, que no lo están violando y otros dicen, la prensa dice hoy que sí se están violando. Entonces, ¿para dónde? ¿Se violan o no se están violando? Sí, ¿cómo tú lo ves? Hay que aclararlo. Sí. Pero lo más resumido posible lo voy a hacer por el espacio, claro. Mire, tienen razón en cuanto a que no necesariamente se viola la ley. ¿Qué ocurrió? Aquí, violación a la ley, en esta etapa, realmente la cometió el PLD. Ajá. Cuando, esto lo digo técnicamente. No, sí, yo entiendo. Usted sabe cómo yo manejo. Claro, yo sé. Claro, me interesa. Sí, ¿qué ocurre? Cuando el PLD anunció la escogencia del candidato a la presidencia, y lo hizo públicamente, que no tenía que hacerlo, pero bueno, lo anunció. Y entonces puso fecha para escoger los candidatos. En ese momento violó la ley. Y lo que procedía era que la Junta Central Electoral por lo menos le hiciera una admonición, advirtiendo la situación, una admonición, y entonces ahí había de alguna manera, una sanción, pero no ocurrió. La Junta nunca se enteró. Luego hizo una advertencia. Vino entonces el presidente Fernández, que está en proceso de construcción de su partido, y también tomó iniciativas, por supuesto que todo el mundo sabe que él es el candidato de Fuerza del Pueblo, y entonces
tomó iniciativas también que iban hacia el adelanto de la campaña. Sí. En el caso de Leonel, de la propia campaña. Pero la Junta hizo un reglamento en el que estableció una etapa que no está en la ley, pero que ellos hicieron a propósito de la situación del PLD, estableciendo cuáles actividades podían realizarse. Exacto. Antes de la pre-campaña, que está establecido en la ley de partidos, que dice que la pre-campaña se inicia el primer domingo del mes de julio Sí. del año preelectoral, es decir, del 2023, 23. para las elecciones del 24. Sí. Entonces, concluyen 3 meses después Sí. con la elección de los candidatos. Si es por primarias, en el primer domingo del mes de octubre, si es por primaria. Si es por otras de las modalidades, entonces el último domingo del mes de octubre. En ese sentido, esos son los 3 meses legales. La Junta dijo, bueno, antes de esos 3 meses se pueden realizar determinadas Actividades dentro de locales. Pero la Junta y colocó algunas actividades que la ley no prevé y que no podía plantearla en ese reglamento. Por lo tanto, Julio y nuestra Marilena adorada amiga, que siempre tiene su visión, tenían razón en esa parte. Sí. Es así, esa es la verdad. Ahora, en el caso del evento que hizo el PRM, como Ajá. lo hizo también en su momento algunos, el PLD, como lo hizo en su momento, cuando eligió sus autoridades, no violaron la ley. Hay eventos en los que no se viola, no porque la Junta haya hecho esa resolución, sino porque la ley establece que los partidos políticos y manda a que los partidos políticos renoven sus autoridades, sus directivos, Sí. conforme lo que establezcan los estatutos, que no debe ser por un periodo mayor de 4 años. Entonces, los partidos ahora están obligados a hacerlo. Ya el PLD lo había hecho antes, con mucho tiempo. Fuerza del Pueblo también, sus autoridades eran recientes, porque se formó y todavía no ha cumplido. Tiene que 4 años después de haber escogido sus autoridades, que encabeza el presidente Fernández. Entonces, los demás partidos hacen esos eventos. Y el del domingo del Partido Revolucionario Moderno Sí. se hizo dentro del marco de lo permitido en cuanto a esa Pero esa a pesar de actividad. eso, lo que se está planteando también es que como que el espíritu ya es de la reelección al PRM. O sea, como que también, por eso es que la prensa Bueno, lo que pasa es que o sea, ya identificando la figura del presidente Luis Abinader para la sí, reelección. lo que pasa es que eso lo hemos visto siempre. Siempre. La mayoría de los integrantes de un partido político, salvo situaciones excepcionales, apoyan siempre al presidente de la República de ese partido. Sí. Y entonces siempre mucha gente desde temprano empieza a plantear la reelección. Sí, sí, sobre sí, todo en el modelo que tenemos hoy, que es de 2 periodos consecutivos y Sí. nunca más. Es un Sí. modelo para que los presidentes el modelo norteamericano. Entonces, de modo que eso es algo difícil de controlar. Muy difícil. En cualquier escenario, porque son manifestaciones de la gente. Ha sido así siempre. Siempre. Pero de ahí a actividades... Que el propio partido ya esté convocando, no, ya eso no. Por haciendo ejemplo, los anuncios. Si el PRM anuncia, Sí, exacto. si el PRM anuncia, vamos a escoger los candidatos en el mes de octubre de este año, Sí. está violando la ley. El solo Exacto. pronunciamiento ya es una violación. Sí. O si realiza un meeting para Exacto. ese tipo de actividad, Claro, y para plantearlo, está Están violando la ley. Esa es la realidad. Bueno, Eddie, finalmente, porque quiero que me digas esto, con esa experiencia que tú tienes,
de tu participación en todos estos procesos desde la Junta Central Electoral, etcétera. Eddie, en otros países ahora mismo se está viendo situaciones como la de lo que está más de moda ahora mismo, Colombia, un outsider como el señor Hernández, con un discurso de TikTok, sube y por poco gana las elecciones, con un discurso de TikTok, hablando muy francamente, yo no soy de todos estos ladrones que hay en la política. Un tron latinoamericano. Un tron latinoamericano. Pero tú te vas a Europa, entonces gana Petro, que también es un outsider, decía otro, es un outsider porque era del M19, etcétera, el comunismo, la cosa. Llevaba muchos años incorporado a la política, sí. Fue hasta alcalde de Bogotá. Lo sacaron, pero era por una cuestión de la basura Sí, y qué por sé yo una qué. razón de carácter. De carácter que no tiene que ver con nada, que no fuera... Que hubo un problema y quisieron sancionarlo con qué sé yo cuántos años de que no podía dedicarse no a la podía política. ser candidato. Sí, candidato, y todo eso se cayó. Entonces, pero tú te vas a Europa y tú tienes a Macron allá, al presidente francés, que ganó las elecciones, pero perdió ahora en las congresionales. Sí. Entonces, nos quedan 2 minuticos, sí, me están diciendo. O sea, ¿tú crees que aquí nosotros estamos también expuestos a que estos partidos nuestros tengan todos estos cambios? ¿O tú crees que el sistema político dominicano, el sistema de partido está fuertemente arraigado todavía aquí? Sí, yo pienso que sí. Pienso que sí, que está arraigado. Seguimos teniendo un sistema de partido muy fuerte y además la propia sociedad dominicana no es dada, su cultura no es la de inventar. Ha sido así desde el año 62, se ha mantenido así, los procesos electorales se han hecho en cada etapa que ha correspondido, se han elegido presidentes y todos han sido a través de los partidos políticos. De los partidos políticos. Y generalmente personas ya con tiempo vinculadas a los partidos políticos. Todo el que ha sido presidente aquí en la República Dominicana no solo ha pertenecido a un partido político, sino que ha tenido muchos años de militancia política. Todos, no hay excepción. Sí. Entonces, ¿tú crees que eso es positivo o eso es una retranca para la democracia, para airear la democracia? No, es positivo. Es positivo. Porque da estabilidad. Donde quiera que se ha inventado, donde quiera que se inventa, con figuras que no están preparadas políticamente, termina mal. Lo de Brasil, en aquel proceso con una figura de la televisión, todos sabemos, y en todas partes, ha terminado muy mal. Yo pienso que, bueno, y en el caso de Francia ahora, la ultraderecha, Le Pen, que es una mujer de armas bien preparada, bueno, es un golpe terrible para Macron porque el sistema francés es semipresidencialista. Aquí no tenemos tiempo para explicarlo, pero ocurre que en ese sistema francés especial, parlamento, presidencialismo, cuando el otro partido obtiene la mayoría en el Congreso, ¿sabe quién va a elegir los funcionarios? La oposición. La oposición. Entonces por eso el golpe es tan fuerte. Que por cierto ganó una joven dominico-francesa, hija de un gran amigo. Ajá, ¿de quién? De la en francés, y de una dominicana. Entonces después yo le voy a enviarlo sobre esa muchacha brillante, y va a estar allá en el Congreso francés, pero que mantiene el contacto permanente con el país, lo que es muy significativo para el pueblo dominicano. De todas maneras... Eddie, ojalá que te oigan todo lo que estás diciendo en la Junta Central Electoral. ¡Vamos! Me preocupa. No, pues muchísimas, pero lo importante es eso, que aquí es muy difícil que un outsider aparezca en este tiempo. Así es. Pero hay que trabajar para fortalecer el sistema de partidos. Así es. Los propios dirigentes de los partidos y sus líderes contribuyen con debilitarlo.
estoy de acuerdo. Entonces hay que evitar eso, hay Ok. que mantener el sistema de partidos fuerte, porque al final es lo que le conviene a Y la que cuando democracia. suban al poder no se desentiendan del partido, que hagan sus reuniones, que sus organismos funcionen, porque suben al poder y más nunca se Y sobre reúnen. todo, no desatender a los pobres. así mismo. No desatender a Ok, los tenemos pobres. que irnos. No propiciar la desigualdad, procurar que haya el mayor nivel de igualdad posible. Así mismo. La redistribución equitativa de los bienes, de la riqueza Así del pueblo. es. De todas maneras, eso es lo que el mejor antídoto contra Para- los outsiders. Con los outsiders. Álvaro Núñez es un niño que me acaban de mandar su foto, dice que es la persona más joven que yo tengo, dice que la foto de su seguidor más joven, y me la mandó. Gracias, gracias a Álvaro Núñez. Eddie, muchísimas gracias. Gracias a Plaza Lama, Óptico Oviedo, como siempre, a Café Santo Domingo. Tenemos con Óptico Oviedo el miércoles, los miércoles, y al Grupo Rica. Y por supuesto, señores, mañana nos vemos con Dios mediante y póngase su mascarilla. Gracias. Un placer.